Bueno, gracias Leda. Buen día a todos los colegas presentes. Antes de dar inicio a este segundo conversatorio, me gustaría aclarar una confusión que tuve en el encuentro anterior, donde expresé que el síntoma era una suplencia. En realidad, Lacan nos va a decir que el síntoma es una suplencia. Ahí estuvo mi confusión. Son dos conceptos que él trabaja a la altura de su seminario 23, donde, bueno, profundizarlos nos llevaría mucho tiempo y excede a los objetivos que tenemos en este curso, ¿sí? Lo que sí nos parecía importante destacar con el doctor es tener en cuenta que el síntoma es lo más singular de un sujeto, ¿sí? Es aquello más singular que trae a la consulta, o la problemática también, no síntoma o problemática, es lo más singular que trae a la consulta, y que, bueno, y que representa, ¿no es cierto?, ese intento por dar una respuesta frente a algo traumático. Eso nos parece importante destacar, ¿sí? Para hoy traíamos como propuesta trabajar un poco sobre dos psicofármacos, que, bueno, ahí el doctor ya va a comenzar su explicación. Vamos a ver que fueron mutando en su composición. Nos referimos a los antipsicóticos y a los antidepresivos. Así que vamos a empezar por los antipsicóticos. Para eso el doctor va a empezar con una breve explicación sobre los conceptos, ¿sí? De psicosis y esquizofrenia. Así que, bueno, Doc, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Marianela. Bueno, sí, tal cual como dice Marianela, vamos a empezar con antipsicóticos, después vamos a pasar a antidepresivos y después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los efectos adversos de estos psicofármacos, en realidad efectos adversos en forma general de los psicofármacos, y después vamos a terminar, como hicimos la última vez, con una viñeta clínica. Vamos a empezar entonces con los psicofármacos, los antipsicóticos. Los antipsicóticos, y vamos a poner, digamos, de alguna manera la enfermedad de la esquizofrenia como el modelo, podríamos decir, el modelo, digamos, para los tratamientos con antipsicóticos. También lo vamos a hacer como una forma de cuentito también, digamos, para que podamos todos entender cómo los antipsicóticos hoy en día son ampliamente utilizados, ¿no? Y cómo se inició todo. ¿Por qué ponemos de modelo la esquizofrenia? Porque es el trastorno mental un poco más grave que hay dentro de la nosografía psiquiátrica. Afecta a 21 millones de personas en el mundo. Y bueno, es quizás el modelo que vamos a buscar para comprender, digamos, cómo se realizan los tratamientos psicofarmacológicos con antipsicóticos en estos pacientes. Una breve definición, hay un libro que me gusta mucho, Teresa Huneus, Esquizofrenia, es una psicóloga chilena, fundadora de la Asociación Chilena de Salud Mental. Está muy lindo este libro, que este libro justamente se llama Esquizofrenia. Un poco acá cuenta la historia de cómo nace el término a partir de una publicación de Bleuler en 1908, y cómo él trata de cambiar, digamos, al término esquizofrenia a un término que antes era muy común, utilizado entre los psiquiatras, que era el de demencia precoz. Él hace simplemente, digamos, ustedes saben que esquizo significa dividir o incidir, esfrenia en mente, o sea, la incisión de la mente. Él creía que este término era menos estigmatizante que demencia precoz. Bueno, con los años, digamos, se vio, digamos, también esa estigmatización, digamos, con los años se vio esa estigmatización del término también esquizofrenia, pero la idea de él era justamente
terminar con ese término de demencia precoz para, digamos, para que no se estigmatice tanto digamos, los pacientes. Básicamente, digamos, en la esquizofrenia, yo les digo más o menos cuál es la idea, digamos, de la psiquiatría para los tratamientos farmacológicos, digamos, de la esquizofrenia. En la psiquiatría lo que buscan es, digamos, apuntar a dos esferas, podríamos decir, la esfera sintomatológica de la esquizofrenia y la esfera funcional de la esquizofrenia. Ya vamos a ver que los síntomas, y acá vamos a otro autor que se llama Timothy Crown, que este es mucho más contemporáneo, dividía a los síntomas de la esquizofrenia en síntomas positivos y síntomas negativos. Es un autor clásico, digamos, porque de alguna manera las teorías, digamos, dopaminérgicas, que les digo que las teorías dopaminérgicas son el inicio de las teorías de la neurociencia, a este autor, digamos, a Timothy Crown, justamente para ver esta cuestión de cómo operar psicofarmacológicamente en esas estructuras mentales. Entonces, en la esfera sintomatológica, lo que podemos hablar es eso, digamos, que se pueden dividir en síntomas positivos, síntomas negativos. Los síntomas positivos son los síntomas productivos, podríamos decir esos síntomas que tienen que ver con la alucinación, el delirio, la fragmentación del pensamiento. Y los síntomas negativos tenían que ver con la cuestión con la cuestión social, digamos, con una falta de sociabilización, con una falta de adaptabilidad del paciente, con una anedonia, una bulia, con alteraciones cognitivas también, es decir, que le cuesta mantener la atención y la concentración, y las alteraciones afectivas, en donde vemos en este tipo de pacientes como una especie de aplanamiento afectivo. Entonces, por un lado, el psiquiatra lo que va a intentar hacer es, a través de los cuadros, digamos, de estos cuadros sintomáticos, es indicar una medicación para actuar sobre los síntomas. El tema es que tiene que tener en cuenta el otro aspecto, digamos, de la enfermedad, que tiene que ver con la funcionalidad del sujeto. Bueno, esta palabra, digamos, tiene mucho que ver, digamos, con la característica de esta enfermedad, ¿no es cierto? Acuérdense que Bleuler ya en ese momento decía que era una enfermedad que no se restituía de integrum, que era una enfermedad progresiva, era una enfermedad deteriorante, que era una enfermedad que llevaba a la progresión y terminaban los pacientes con una severa discapacidad. Bueno, entonces, digamos, lo que intenta, digamos, la psiquiatría es actuar sobre la funcionalidad del sujeto. De esa manera, en la funcionalidad podemos ubicar en tres esferas: en la esfera personal, en donde el paciente puede, el aseo personal, por ejemplo, digamos, la autonomía, podríamos decir, del paciente de hacer algunas funciones, de vivir solo, de asearse solo, de poder, qué sé yo, hacer alguna actividad funcional individual. Por otro lado, la cuestión social, ¿no? Digamos, la esfera social, en donde le permite un lazo, digamos, con la sociedad, digamos, un lazo con tener vínculos, podríamos decir, con el otro, con su comunidad, con su barrio. Ustedes piénsenlo esto, digamos, desde el punto de vista de estos nuevos dispositivos que está también intentando crear la ley de salud mental con respecto a las casas medio camino o estos dispositivos habitacionales, ¿no? En donde se intenta que el sujeto viva en una casa, tenga esa funcionalidad personal, tenga esa funcionalidad social, esa esfera social en donde se pueda vincular con lo que lo rodea. Y la otra esfera es lo laboral, en donde le permite al paciente realizar una tarea que implique una remuneración, que pueda sostenerse, digamos,
a través de esa actividad. Entonces, para ir resumiendo, entonces tenemos los tratamientos con antipsicóticos se van a basar en actuar sobre los síntomas, pero no afectar la funcionalidad del sujeto. Más o menos ese sería el resumen. Si nosotros hacemos un tratamiento con un antipsicótico en donde podríamos decir aliviamos los síntomas positivos, por ejemplo las alucinaciones y delirio, pero lo dejamos al paciente, digamos, con una falta de funcionalidad, no nos sirve el tratamiento. ¿Se entiende? Tienen que cumplir estos dos objetivos. Por un lado, aliviar el síntoma y por otro lado, no afectar la funcionalidad del sujeto, no afectar la funcionalidad del paciente, y a operar sobre, digamos, ese deterioro de la enfermedad, que tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, de esa manera nos vamos a ir, digamos, basando un poco en estos tratamientos de antipsicóticos. Ahora, ¿qué ha hecho la industria farmacológica? Y ahí viene como una especie de cuentito, digamos, en donde ustedes se acuerdan la última vez que nos vimos, habíamos hablado que los primeros antipsicóticos aparecieron en la década del 50, ¿no? Esa fue la década de oro, podríamos decir, de la psicofarmacología, en donde aparece el primer antipsicótico, que es la clorpromacina. Entonces, acá en la historia vamos a encontrar que los antipsicóticos se han dividido en dos, ¿no? En los viejos y los nuevos, podríamos decir. Los viejos serían los clásicos, los antipsicóticos típicos, y los viejos serían los nuevos serían los antipsicóticos atípicos. Al principio, digamos, podríamos decir, los primeros antipsicóticos, lo que intentaban hacer es operar sobre, como yo les decía, lo primero, sobre los síntomas. Y sobre los síntomas positivos, es decir, sobre las alucinaciones y los delirios o los cuadros de excitación psicomotriz. Ahí lo que podemos ubicar, esta clasificación que se subclasifica, estos antipsicóticos típicos, se van a subclasificar en incisivos, de transición y sedativos, que es una subclasificación clínica que utilizaban los psiquiatras, que siguen utilizando los psiquiatras, digamos, para indicar este tipo de fármacos. Los incisivos, ¿por qué le decían así? Digamos, porque incidían específicamente sobre estos síntomas positivos, sobre las alucinaciones y sobre los delirios. Acá, digamos, vamos a poner un modelo, el exponente más clásico es el haloperidol, digamos, el más clásico. Los de transición, digamos, son de transición o intermedio entre los incisivos y los sedativos. Y los sedativos tenían la funcionalidad, digamos, de como apagar el sistema nervioso central, sedar al paciente. También se los llaman sedantes fuertes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las benzodiazepinas la última vez? Eran también sedantes, pero son sedantes débiles. En este caso son sedantes fuertes, digamos, los antipsicóticos sedativos. En este caso, también en esa época le llamaban chaleco químico. ¿Por qué? Porque lo que hacían era sedar al paciente en un cuadro de excitación psicomotriz. Es lo que hacen en la actualidad, digamos, en algunas instituciones, por ejemplo, en el Servicio de Salud Mental, todavía se siguen utilizando. Estamos hablando de medicamentos de los años 50. Entonces, teníamos los psiquiatras utilizaban esta clasificación clínica para un poco indicar los tratamientos. Si querían sedarlo al paciente, utilizaban esos sedativos. Si lo querían abarcar, digamos, todo lo que es esa sintomatología positiva, usaban el alopidol o aloperidol. Y bueno, tenían estos intermedios, podríamos decir, como ahí suplir algunas de esos dos. Si no funcionaba. El problema de estos antipsicóticos es que tienen una forma de actuación en el sistema nervioso, es
bloqueando los receptores dopaminérgicos. Un poco para hacer un resumen, digamos, el sistema dopaminérgico tiene 4 vías. Digamos, un ejemplo de sedativos, la clorpromacina, como ya habíamos dicho, la clorpromacina fue el primer antipsicótico sedativo. Entonces, vemos que estos antipsicóticos lo que hacen es hacer un bloqueo en el sistema dopaminérgico. Es decir, evitan, podríamos decir, que se libere dopamina en el sistema nervioso central. Ahora, las vías dopaminérgicas, hay 4 vías. De las 4 vías, la única vía efectiva, digamos, justamente para generar, digamos, un efecto sobre los síntomas, es la vía mesolímbica. La vía mesolímbica va desde el mesencéfalo hasta, se llama el núcleo túbulo infundibular del mesencéfalo, hasta, digamos, la corteza límbica. En la corteza límbica, podríamos decir, si se estimula el sistema dopaminérgico, generaría alucinaciones y delirio. ¿Esto cómo lo ubicaron también? A través de las drogas, digamos, de algunas drogas ilícitas. Ustedes saben que hay algunas drogas que son alucinógenos, ¿no? Después, cuando veamos el tema de adicciones, vamos a ver que las drogas se dividen sedativas, también en sedantes, estimulantes y psicodislépticas, que son las alucinógenas. Las alucinógenas actúan sobre esa vía, es decir, estimulan la liberación de dopamina en esa vía. Por ejemplo, le digo uno, la mescalina, la psilocibina. La psilocibina se encuentra en algunos hongos, por ejemplo, famoso cucumelo, o la mescalina que se encuentra en los cactus. Entonces, si uno, digamos, introduce esta sustancia, también el LSD, por ejemplo, el éxtasis, si uno introduce esta sustancia en el cuerpo, lo que se va a producir es una estimulación de esa vía mesolímbica, es decir, se va a liberar una enorme cantidad de dopamina, y lo que va a tener como síntoma el paciente son alucinaciones. Entonces, lo que se suponía en ese momento era que esa vía mesolímbica lo que iba a producir, era, podríamos decir, la que producía los síntomas positivos de la esquizofrenia. La idea, ¿cuál era? Era bloquear esa vía a través de estos antipsicóticos. El problema, digamos, que surge de estos antipsicóticos, de los primeros, es que bloquea las otras 3 vías, tubuloinfundibular, mesocortical y la nigroestriada. Esas serían las otras 3 vías. Y va a producir enormes efectos adversos estos medicamentos. ¿Cuáles son los efectos adversos que vamos a encontrar? La principal, digamos, es un efecto que se llama parkinsonismo medicamentoso. Eso se produce por justamente el bloqueo de dopamina, es decir, la falta de liberación de dopamina a nivel de la vía nigroestriada. La vía nigroestriada es una vía muy cortita, que ¿cómo vemos, digamos, afectada esta vía? La vemos también, por ejemplo, afectada en el Parkinson. En el Parkinson, por alguna cuestión genética, se degeneran esas células piramidales que se encuentran en esos núcleos, digamos, que se llama sustancia nigra, y que va, digamos, de la sustancia nigra a los ganglios de la base, es decir, que son los que regulan el movimiento, y lo que van a producir es justamente esta rigidez, podríamos decir, esta enfermedad de Parkinson. Cuando nosotros los bloqueamos farmacológicamente, se llama parkinsonismo medicamentoso. El parkinsonismo medicamentoso, entonces la característica principal es la rigidez. Entonces lo vamos a ver el paciente rígido, lo vamos a ver, digamos, con una cara muy particular, es muy parecida a la fascie de Parkinson, una fascie inexpresiva. Los médicos le llaman en semiología cara de jugador de póker, justamente por la inexpresividad, digamos, del rostro. Además, por otro lado, hay una hipersalivación que se llama cialorrea, es decir, el paciente, digamos, se babosea,
Eso lo pueden ver, aquellos que han estado en el servicio de salud mental pueden ver este tipo de efectos, bueno, en algunas clínicas también, ¿no? Este efecto adverso de la medicación. Hay un temblor muy parecido al temblor de Parkinson, un parkinsonismo, ¿no? Digamos que es un temblor distal, se llama también en cuenta moneda, ¿no? Porque como se llama, tiene como una característica muy especial, digamos, el temblor a nivel distal. Arrastra los pies justamente porque hay como una especie de rigidez a nivel del miembro inferior, así que va a hacer pasitos cortitos y va a arrastrar el pie. Y se van a producir otros efectos aparte de ese parkinsonismo, ¿no? Que por ejemplo tiene que ver con algunas alteraciones motoras, como por ejemplo la caticia. La caticia es cuando el paciente se mueve constantemente. Ustedes creo que lo van a ver moviendo los pies todo el tiempo, ¿m? O haciendo movimientos de tipo así, de tipo estereotipado, por ejemplo, movimientos en vaivén del cuerpo, ¿no? O sea, para adelante, para atrás, así, ¿no? Em, También, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con la distonía. Las distonías son contracciones masivas, son contracciones, digamos, de todos los músculos. Em, Hay una película que lo refleja un poco a esto que se llama El exorcismo de Emily Rose. No sé si alguna vez vieron esa película, donde lo que van a tratar de ver que no se trataba de un exorcismo, sino que se trataba de un cuadro distónico detrás de la enfermedad. En la distonía el paciente puede arquear de una forma que se llama opistótono, ¿no? Eh, mm, el paciente se vuelve muy rígido, ¿no? Y puede poner también en peligro un poco la vida y el paciente. Muy parecido eh, a una crisis tetánica. ¿M? En el opistótono está tan arqueado el paciente que se puede sostener, digamos, o sea, con los pies, digamos, y la cabeza. ¿M? Son distonías, digamos, agudas. Eh, Quien la haya visto, digamos, para colmo hace un efecto, se llama efecto óculo gira, es decir, que hace los ojos para atrás, podríamos decir, o sea, que le queda blanco, la esclerótica, ¿no? O sea, quien la ha visto eso, digamos, se asusta muchísimo. Lo primero que a algunos se le puede venir a la mente es, ¿cómo se llama esta cuestión de exorcismo, ¿no? De esta cuestión de las posesiones demoníacas. Porque el paciente no se puede mover, no se puede, digamos, volver, digamos, eh, a relajar, digamos, esa contractura muscular. Y después encontramos las distonías tardías. Las distonías tardías son manierismos, como tics que quedan, ¿no? en el cuerpo, generalmente son a nivel facial. Es como que saca la lengua, por ejemplo, es uno de los tics. Eso generalmente es un efecto que no se va a recuperar, es un efecto lesional que ocurre a nivel de los ganglios de la base. Quiero que para que ustedes entiendan que los efectos adversos de estos antipsicóticos pueden producir efectos irreversibles, es decir, daño a nivel del sistema nervioso central, en los ganglios de la base, por eso le va a quedar en este tipo de alteraciones motoras. Y esto es justamente por esa lesión que se ocurre entre, digamos, el núcleo de la sustancia negra y los ganglios de la base. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando aparece una disquinesia tardía, es signo de mala praxis, ¿no? Eso significa que estos pacientes no pueden estar años, ¿no? Tomando estos antipsicóticos. Nosotros vemos en nuestro medio que muchos de estos pacientes hace muchos años que están tomando alopidol o que están tomando levomepromacina, que es un antipsicótico sedativo, y ahí vemos, digamos, los efectos adversos que suceden durante años, que son después efectos adversos que le va a quedar de por vida al paciente. Entonces, veíamos por un lado estos efectos adversos. Por un lado, ¿qué significa? Digamos que por un lado se le calmaba esa sintomatología, digamos, de la esquizofrenia, ¿no?
delirios y alucinaciones, pero por otro lado quedaban, digamos, con muchos efectos adversos y quedaban con una discapacidad. O sea que ahí pueden ver esto que yo les decía, ese equilibrio que tiene que haber en el tratamiento entre anular o aliviar los síntomas psicóticos, los síntomas de la esquizofrenia, y por otro lado, generar una funcionalidad al paciente. Más o menos los años, sí, empezaron en los años 80, los primeros antipsicóticos atípicos, los antipsicóticos nuevos. El que lo inauguró fue un medicamento que se llama clozapina. Acá en la Argentina se conoce, digamos, porque es la única marca que lo fabrica, se llama Lapenax. Es un medicamento que revolucionó realmente, digamos, a la industria farmacológica, porque era un medicamento que no tenía estos efectos adversos en los pacientes, lo mejoraba de esos síntomas que tenía, pero por otro lado no tenía esos efectos adversos. Pero con los años apareció un efecto adverso, esto fue en Europa, murieron creo que una cantidad de entre 12 a 14 pacientes por un efecto adverso de esta medicación se llamaba agranulocitopenia, o agranulocitosis también, que es como que se baja, digamos, en los glóbulos blancos y lo expone al paciente a enormes enfermedades, entonces el paciente puede terminar muriendo por una anulación de su sistema inmunológico. Se lo sacó del mercado a la clozapina, se la saca, o sea que fue todo un fiasco, digamos, porque por un lado era un medicamento casi una panacea, podríamos decir, porque aliviaba los síntomas psicóticos, pero a su vez, y a su vez no daba efectos adversos, pero daba este efecto adverso que era mortal, así que lo sacan del mercado y le dan una nueva chance, podríamos decir, lo vuelven a sacar al mercado con un sistema de farmacovigilancia muy, muy estricto que actualmente se sigue conservando, ¿no? Que es, por ejemplo, realizar un análisis de sangre por mes al paciente. Es el único medicamento, digamos, que yo conozco, por lo menos de la farmacopea de la psiquiatría, en donde en las farmacias no te lo venden, no te lo venden si no tiene un análisis de sangre y si no tiene la historia clínica, digamos, de su médico psiquiatra. Y ahí, digamos, surge un solo laboratorio, ¿no? Que es el que la fabrica. Actualmente se sigue medicando con esa medicación. Hay muchos que no lo hacen justamente por evitar el riesgo, ¿no? Porque justamente hay que controlar al paciente que no se le bajen los glóbulos blancos y eso hay que controlarlo clínicamente y también a través de un estudio de laboratorio. También hay una farmacovigilancia por parte del laboratorio, es decir, cuando ve alguna anomalía, el laboratorio se encarga de esa vigilancia del paciente. O sea que estamos hablando, digamos, de una farmacovigilancia muy estricta con este primer antipsicótico atípico que aparece en el mercado. Obviamente, la industria farmacológica, ¿qué es lo que hace? Apuesta, podríamos decir, a digamos, crear antipsicóticos atípicos, ¿no? Con casi la misma fórmula de la clozapina, pero podríamos decir sin ese efecto adverso de la granulocitopenia. Y ahí aparecen estos antipsicóticos atípicos muy conocidos como la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, la ciprasidona, que son medicamentos muy, bueno, muy actualmente muy populares en el sentido de que hoy se recetan bastante estos medicamentos. Quizás podríamos decir que un efecto adverso, digamos, a diferencia, como se llama, de los anteriores, es el precio. Estamos hablando de la quetiapina, me relataba un paciente que salía más de 3.000 pesos, por ejemplo, una caja para un mes. Y la olanzapina vale 6.000 pesos, ¿no?
¿cómo se llama? 28 comprimidos. Entonces, ¿qué pasa? La industria farmacológica apunta a eso también, ¿no? Digamos, es como diciendo, hay dos tipos de tratamiento, un tratamiento para aquellos usuarios que pueden y un tratamiento para aquellos que no pueden, ¿no? Para aquellos que no pueden, ¿no? Es como se sigue dando esos antipsicóticos de los años 50, por ejemplo, en el servicio de salud mental, eso es un ejemplo. Entonces ahí vemos, digamos, pacientes que tienen enormes efectos adversos. En cambio, para los que sí pueden, ¿no? Tenemos estos antipsicóticos en donde no hay ningún efecto adverso. Ya vamos a ver los efectos adversos aparte, porque hice una diapositiva aparte de efectos adversos, que lo único que va a hacer es aumento de peso, ya lo vamos a ver cómo también la industria farmacológica ha buscado resolver ese problema. Hoy en día, por ejemplo, tenemos antipsicóticos, por ejemplo, la luracidona, que es un antipsicótico que no tiene ningún tipo de efecto adverso, básicamente no se le ha encontrado, pero es un medicamento carísimo, ¿no? Carísimo, y tiene tanta efectividad como los primeros, ¿no? Digamos, sobre la cuestión sintomática. Entonces, fíjense cómo han encontrado ese equilibrio entre, digamos, atacar, podríamos decir, los síntomas, ¿no? Aliviar los síntomas, y por otro lado, evitar, digamos, cualquier alteración en la funcionalidad, digamos, del sujeto con respecto a lo laboral, a lo social y a lo personal. Entonces, bueno, como yo les decía, como la industria, ¿no? La industria farmacológica, digamos, inundada, digamos, en ese sistema de mercado, va a generar dos tipos de pacientes. Aquellos que pueden, digamos, son aquellos que, además, este tipo de medicamentos le permite al paciente de alguna forma hacer su vida cotidiana. En cambio, el otro medicamento no le permite hacer su vida cotidiana, ¿no? Le genera incluso discapacidades, ¿no? Motrices sobre todo, que le dificulta, tiene una gran dificultad, digamos, en su cotidianidad. Un poco eso, digamos, con respecto a antipsicóticos. Otra, digamos, bueno, la particularidad actualmente que hablamos de antipsicóticos, cuando hablamos de efectos adversos, como yo les venía diciendo, es el tema de la suba de peso. Ese es el problema que hoy tiene, digamos, algunos antipsicóticos como la olanzapina y la quetiapina, y producen una alteración metabólica, es decir, como una especie de diabetes tipo 2. En esa diabetes tipo 2, el paciente, bueno, puede afectarle bastante, digamos, su salud. Por eso es que han salido estos nuevos antipsicóticos, por ejemplo, el aripiprazol, o la luracidona, y todos los años le aseguro que sale uno o dos antipsicóticos nuevos. Salen al mercado justamente digamos, evitando que tengan todos estos efectos adversos anteriores y actuales con respecto al aumento de peso. Entonces, un poco eso, quería un poco explicar, digamos, de los tratamientos antipsicóticos. Hay un libro muy lindo, que no sé si lo ven ahí, de Stahl. Es muy lindo, digamos, porque un poco es todo como en cuadros, ¿no? Y entonces se le explica bien, está bastante bien explicado en esquema, cómo actúan los antipsicóticos. Básicamente eso, porque después lo otro, digamos, pues, actúa sobre otros neurotransmisores, pero no tiene tanta importancia. A ver, ¿cómo se llama el libro? Se llama Psicofarmacología de los antipsicóticos de Stahl. Básicamente, digamos, desde el punto de vista químico, podríamos decir que los antipsicóticos típicos actuaron sobre la dopamina. En cambio, los antipsicóticos atípicos actúan sobre la dopamina y sobre la serotonina. Eso hace que
digamos, pueda regular, ¿no? Pueda regular esos efectos adversos que se dan con el bloqueo dopaminérgico. Y eso hace posible, bueno, el único, todos son antagonistas, cuando yo digo cuando se bloquea significa que son antagonistas, excepto el aripiprazol, que es un agonista parcial, tiene una forma muy complicada, podríamos decir, de actuar, y actúa como un antipsicótico y no tiene ninguno de esos efectos adversos de los antipsicóticos clásicos. Así que bueno, eso con respecto a ¿No? antipsicóticos. Sí, Me parecía importante un poco también, digamos, reparar sobre estos efectos secundarios, porque es lo que justamente los pacientes muchas veces cuentan en las consultas de psicología, ¿no? Es de lo que se quejan o de lo que por ahí, bueno, un poco también padecen, ¿no? El aumento de peso. sí, sí, específico, sí. En realidad el paciente, la verdad que son muy efectivos, porque cuando uno ve a un paciente sobre todo con alucinaciones, acuérdense que las alucinaciones de esquizofrenia son alucinaciones auditivas, la mayoría, y realmente son muy efectivos. A las pocas semanas se revierte o se alivia ese síntoma. Al aliviarse ese síntoma, el paciente no está tan perpléjico, y al no estar tan perpléjico puede mejorar, digamos, su relación, incluso, digamos, su vínculo. Entonces realmente se ven cambios significativos. El tema es que también a las pocas semanas aparecen esos efectos adversos, que tienen que ver, digamos, con la cuestión, esta cuestión motriz, la rigidez. Además, yo les decía que actúan sobre otros neuroreceptores, también algunos producen mucha constipación, por ejemplo, ¿no? Que es muy molesta también, eh, algunas disfunciones sexuales, pero sobre todo lo más característico es esa cuestión de ese Parkinson medicamentoso. Dentro de ese parkinsonismo, se llama también síndrome extrapiramidal, aparece un efecto adverso muy complicado que puede poner también en riesgo la vida del paciente, que se llama síndrome neuroléptico maligno. Lo iba a hablar en la última diapositiva, cuando hablamos de efectos adversos, que es un paciente que esa rigidez es tan importante que va a empezar como a destruir la fibra muscular, va a liberar, digamos, fibra muscular al torrente sanguíneo, eso va a generar una alteración renal muy importante y puede poner muy en riesgo, digamos, la vida del paciente. O sea que son medicamentos, digamos, que pueden ser peligrosos, ¿no? Si no se tiene digamos, un estricto control, ¿no? De ese. Y es muy importante, digamos, justamente cuando uno trabaja en interdisciplina, ¿no? Y ve, digamos, la singularidad de cada paciente, em, uno tiene que poner esto, ¿no? Esta cuestión, digamos, dentro de la estrategia terapéutica, podríamos decir, ¿no? Porque si vamos a darle un medicamento que después va a generar una discapacidad en el paciente, me parece que no es la idea. Entonces, por eso me parece que es muy importante tener muy en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, eh, bueno, ahora estamos hablando de esa interdisciplinariedad entre la psicología, digamos, y la psiquiatría. De hecho, el libro que le presenté es de una psicóloga, justamente, chilena. Pero, por ejemplo, un trabajador social puede hacer esa gestión por ejemplo, digamos, la gestión de la cuestión de la medicación, por ejemplo, ¿no? Gestionar una mejor medicación para el paciente. No dejar, digamos, de alguna manera que solamente tengamos la opción de los antipsicóticos típicos, ¿no? En donde tienen muchos efectos adversos e incluso algunos que pueden complicar la salud física del paciente. Eso imagínense que si yo le doy un medicamento, en qué momento aparecen los efectos adversos y pueden aparecer en las 48 horas de administrado el fármaco.
Pero imagínense que si yo le doy un antipsicótico de este tipo a los pacientes y a las 48 horas, como yo les decía, aparecen los efectos adversos, y el paciente ya no me va a tener tanta confianza, ¿no? En esa relación terapéutica. Por más que yo le advierta, porque uno también, esta cuestión del consentimiento informado, esto es muy importante, esto, hay muchos colegas que a veces no se toman el tiempo, digamos, de explicar al paciente cuáles podrían ser los efectos adversos de esta medicación y de esa manera eh, generar esa autonomía del paciente en donde él pueda elegir también, ¿no? Eh, qué tomar, ¿no? Es como un tratamiento en conjunto. ¿Mm? Pero bueno, si uno no le dice, como se llama, puede tener estos efectos adversos. Por ejemplo, imagínense una distonía, ¿no? Una distonía aguda, en donde el paciente queda duro, queda contracturado, queda doblado, ¿no? Imagínense, digamos, el susto que puede tener este paciente si uno no le advierte esta situación. Eh, entonces, bueno, son cosas que es muy importante esta cuestión del consentimiento informado para que el paciente sepa, digamos, qué es lo que está tomando y cuáles son los efectos, digamos, que puede tener esa medicación. Eso, eso es muy importante. No sé si podemos pasar antidepresivos, Marianela, si hay alguna otra, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Después, al último, voy a abordar algo de los efectos adversos generales, pero este Había efecto, una colega, Doc, que preguntaba si todos los antipsicóticos son reconocidos por las obras sociales. no, no, justamente ese es el problema. No todos los antipsicóticos, hay algunos antipsicóticos que son tan buenos de alguna manera y tan buenos, en el sentido son efectivos, ¿no? Pero son tan caros que ni siquiera se comercializan en la Argentina. Por ejemplo, ciprasidona y esto que yo les decía, esos antipsicóticos nuevos que salen todos por año, no se comercializan en Argentina. ¿Por qué? Porque son demasiado caros para acá. Entonces directamente no lo traen. O sea, para traerlo acá, un poco para explicarles la cuestión de la farmacología y la industria farmacológica, para traerlo acá significa que un laboratorio local lo tiene que fabricar, tiene que comprar, podríamos decir, es como comprar, ¿cómo se llama? Como una franquicia, podríamos decir, ¿no? Compra la fórmula, ¿no? Y la fabrica acá. Entonces, al fabricarla acá, podríamos decir, acá se tiene que comercializar. El tema es que algunos lo ven desde el punto de vista del mercado, que no les conviene. ¿Por qué? Porque son muy caros. Y si lo va a comprar el menos de 1% de la población, no les conviene comprar, digamos, esa franquicia, podríamos decir. Entonces no lo traen, no lo fabrican. Eh, por eso quizás ustedes ahora se darán cuenta, digamos, cuando uno pide un medicamento, qué sé yo, para una enfermedad muy rara y lo traen al medicamento de Estados Unidos, vale fortuna, ¿no? Justamente, digamos, porque lo traen de otro lado. Entonces eso es lo que sucede, digamos, con estos fármacos. Bueno, acá, digamos, esta cuestión típica de la modernidad, ¿no es cierto? Que lo que busca de un sujeto, ¿no? Que sea productivo, que sea funcional. Y un poco también, digamos, uno podría hacer esa crítica también a la cuestión, digamos, de lo que se busca hoy en día en los tratamientos, digamos, contemporáneos, ¿no? Digamos, eh, que el paciente no tenga síntomas, por un lado, y por otro lado, que sea totalmente funcional a un sistema, ¿no? ¿Cuál es el sistema? El sistema capitalista, ¿no? Un sistema productivo, en donde el sujeto sea productivo, donde el sujeto no saque carpeta médica, no tenga una discapacidad, ¿no? Y el paciente produzca, ¿no? Eh, tenga esa, ¿cómo se llama? Esa remuneración, ¿no? ¿Cómo se llama? Por el producto, digamos,
su trabajo. Que, bueno, es un poco controvertido, digamos, un poco para una discusión. Una discusión que hemos tenido con la gente que venía de Italia, me acuerdo, ¿no? Que buscaba eso, digamos, la productividad absoluta digamos, del paciente, pero lo ubicaba desde una herencia capitalista, ¿no? Bueno, el término usuario tiene que ver con eso. ¿Quiénes serían? Fíjense que el tema de usuario son justamente los que usan el sistema, ¿no? Por eso el nombre usuario lo utilizamos, por ejemplo, bueno, ahora con el tema de la modernidad, digamos, el tema del Internet, ¿no? El número de usuario, ¿no? Nombre de usuario. Eh, Justamente son aquellos los que consumimos datos, ¿no? Somos usuarios. Eh, entonces, bueno, es una herencia capitalista de alguna forma que trata de también esta cuestión de esa mirada normalizadora de un sistema, ¿no? Un sujeto normal es un sujeto que es productivo, es un sujeto que produce, ¿no? Es un sujeto envuelto en un sistema de producción. Si no, pareciera que no, digamos, está fuera de ese sistema, ¿m? Con todas las implicancias que eso trae. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto, así podemos pasar a antidepresivos. Bueno, pasamos a antidepresivos. La historia de los antidepresivos es muy parecida a los de los antipsicóticos. Tenemos antidepresivos viejos, de la primera generación, podríamos decir, y antidepresivos nuevos, y cada año salen más nuevos, ¿no? Justamente buscando exactamente lo mismo que los antipsicóticos, ¿no? Menor efectos adversos. En este caso, lo que va a buscar la industria es una mejor tolerabilidad, es decir, que le sea mejor tolerable el medicamento, que sea práctico, es decir, que va a buscar este famoso término que es la monodosis, es decir, que el paciente no termine tomando 4 o 5 medicamentos, sino que tome uno y que ese haga todo lo que hacen los otros 5, ¿no? Y otra cosa que va a buscar es justamente esta, ¿cómo le puedo decir? Esta cuestión casi de dependencia, ¿no? Digamos, del fármaco, ¿no? La idea es que se sienta tan bien, ¿no? Que le sea muy difícil dejarlo. Pero no es una dependencia química, porque en realidad los antidepresivos ya vamos a ver que no generan tolerancia, pero sí van a generar como una enorme dependencia psíquica, es decir, una dependencia en donde el paciente va a creer que sin el antidepresivo va a volver a ser como antes, va a volver a tener, digamos, los síntomas depresivos como antes, entonces le va a tener un enorme terror a retroceder, y es por eso que hoy tenemos pacientes que hace 15, 20 años están tomando un antidepresivo. Entonces un poco el cuentito empieza con estos antidepresivos viejos. Los antidepresivos viejos, uno era los tricíclicos o los IMAO, los inhibidores de una enzima que se llama monoaminoxidasa. Vamos a empezar con los tricíclicos, así que voy a adelantarme mucho en las diapositivas, porque en las diapositivas empecé con los GIRS. Los tricíclicos, ¿cómo actúan? Actúan sobre las aminas terciarias o las aminas tricíclicas. Digamos, los más conocidos eran la imipramina, la amitriptilina, la clomipramina, medicamentos que ya no están en el mercado, porque a medida que empezaron a venir los antidepresivos nuevos, estos se dejaron de fabricar. El último que se está fabricando es la imipramina. No, perdón, la amitriptilina. La amitriptilina, que se llama triptanol, es el único. Imagínense, digamos, que he tenido pacientes, por ejemplo, que tomaban imipramina y hasta que el farmacéutico le dijo un día, mire, va a tener que volver a un médico porque ese medicamento ya se dejó de fabricar. Imagínense el terror,
de estos pacientes que hace 25 años que estaban tomando el mismo, ¿no? ¿Por qué se van dejando de fabricar? Porque justamente aparecen estos nuevos que son, por un lado, mucho más efectivos en el sentido de, cuando hablo de efectividad, hablo de actuar sobre los síntomas en el menor tiempo posible. Y por otro lado, menos efectos adversos. Mucho menos efectos adversos. Y por otro lado, más caros. Entonces, esto de alguna manera le conviene a la industria farmacológica. Entonces, estos medicamentos actúan sobre las aminas terciarias, produciendo como un perdigón, o sea que actúan sobre, ¿qué serían las aminas terciarias? Para que me puedan entender. Son todas las catecolaminas que conocemos. Vamos a poner, son todos los neurotransmisores que ustedes conocen. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina. O sea, lo que hacía era como un perdigón en el sentido que actúan sobre todas esas a la misma vez. ¿Cuál es el problema de esto? Es que produce muchos efectos adversos. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos producían alteraciones a nivel cardiovascular, sobre todo, una de las características. Estas alteraciones a nivel cardiovascular, ¿por qué? Porque hay unas fibras, digamos, hay unas pequeñas células que aparecen en el sistema, en el aparato, en el corazón, ¿no? Que se llama fibra de Purkinje, que es la que le permite la contractibilidad, podríamos decir como una especie de, sí, como una especie de red de estímulo que aparecen en las fibras miocárdicas y le permiten eso, tener ese ritmo cardíaco. Se llama fibra de Purkinje. Medicamentos van a hacer estos medicamentos, produciendo una alteración en la contractibilidad, digamos, a nivel cardiovascular, y produciendo, bueno, un término, podríamos decir médico, que es una prolongación del QT. Prolongación del QT, para que me puedan entender, ahí en el electrocardiograma hay ondas que se llaman, bueno, tienen nombre, y hay una prolongación. Eso cuando nosotros vemos eso en el electrocardiograma, podemos ver que hay una alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, estos pacientes lo que pueden sufrir es una alteración severa del ritmo cardíaco que lo puede llevar también a poner en riesgo su vida. Entonces, tenían mucha efectividad, digamos, para los cuadros depresivos, pero podían tener este efecto adverso que podían poner en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, también actúan sobre otras catecolaminas, digamos, que actúan sobre, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo. Entonces producían muchos vaivenes en la presión arterial del paciente, podían producir una hipotensión, ¿no? Que eso también podía ser, podía alterar la salud física del paciente. Y por otro lado, eran muy sedativos, actuaban sobre la histamina, y eso producía una enorme sedación, ¿no? Entonces, teníamos esas desventajas con los antidepresivos tricíclicos. De todas maneras, cuando salieron los antidepresivos, fue un boom, ¿no? Todo el mundo empezó a indicar antidepresivos tricíclicos. Después la industria, en ese momento también salieron otros antidepresivos que le llamaban IMAO. ¿IMAO qué significa? La I es de inhibidor de la enzima monoaminoxidasa. La enzima monoaminoxidasa lo que hace es, en la interfase, digamos, entre la fase, digamos, presináptica y postsináptica, es decir, en el medio, la monoaminoxidasa lo que hace es degradar todas las monoaminas, todas las aminas tricíclicas, las aminas terciarias y cuaternarias, las elimina. Las elimina justamente para que sean recaptadas. Ahora, ¿qué hacen estos medicamentos? Inhiben esa enzima, de esa manera no pueden ser recaptadas. Entonces hacían muy parecido a hacían el efecto muy parecido a los tricíclicos, ¿no? Aumentaba todas las monoaminas en el sistema nervioso central.
Entonces eso producía como una oleada, ¿no? Como un perdigón, en donde se subía la adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina. El paciente, digamos, tenía como un efecto estimulante. ¿El tema cuál era? Que una de las aminas es la tiramina, ¿no? Y la tiramina se encuentra en los alimentos. Entonces lo que pasaba era que la monoaminoxidasa también degradaba la tiramina. Al estar bloqueada, al estar inhibida, la tiramina aumentaba en el cuerpo. Y lo que producía es lo que se llama síndrome del queso. ¿Por qué se llamaba síndrome del queso? Porque casi todos los quesos tienen tiramina. Tiramina la tienen los pescados, los embutidos, la cerveza, o sea, todos, digamos, muchos alimentos. Entonces lo que producía es una crisis hipertensiva al paciente. Le producía un aumento de la presión arterial, un aumento de taquicardia. Bueno, la verdad, digamos que ponía también en riesgo la vida del paciente. O sea que para dar este medicamento teníamos que hacer una dieta estricta del paciente. No tenía que comer ningún tipo de alimento con tiramina. Bueno, como verán, entonces fueron efectivos, pero la tolerancia era un poco baja, ¿no? Porque teníamos que eh, generar una dieta, bueno, era muy complicado, digamos, con estos medicamentos. Y ahí es donde la industria farmacológica apuesta miles y millones de dólares en la creación de los famosos IRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esa es la sigla, digamos, y ahí su nombre, los IRS. ¿Cuáles son los IRS que tenemos hoy en la actualidad? Digamos, estos son muy conocidos. El primero, el famoso la fluoxetina. La fluoxetina es uno de los medicamentos, creo que es el medicamento más consumido a nivel del mundo. Por ejemplo, en Europa es el más consumido, el famoso Prozac, ¿no? Bueno, también fluoxetin, bueno, hay un montón de marcas comerciales porque justamente acá los laboratorios sí compran la fórmula, digamos, y cada laboratorio tiene casi su propia fluoxetina. Entonces la fluoxetina salió y fue un boom comercial, ¿no? Se empezó a comercializar a todo el mundo como la droga de la felicidad. La característica principal de los GIRS, a diferencia de los dos que vimos antes, es que son específicos de la serotonina, es decir, que no actúan sobre la histamina, sobre la noradrenalina, sobre la adrenalina, sobre la dopamina, actúan específicamente sobre la serotonina. Lo que hacen es, digamos, evitar la recaptación de serotonina y aumentarla en la interfase. A ver, yo le voy a explicar más o menos con un gráfico. Puedo encontrar un gráfico. Bueno, entonces, bueno, la primera, como yo les decía, es esta cuestión, digamos, de la fluoxetina. Después de eso salieron un montón de medicamentos parecidos. Por ejemplo, la paroxetina, la sertralina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, o sea que empezaron en realidad la fluoxetina no tiene muchos efectos adversos, digamos, directamente salieron algunos, como se llama, como sustituirlo, digamos, la fluoxetina, porque si pónganle que tienen algunos efectos adversos que pueden ser muy leves, por ejemplo, diarrea, vómito. Eso serían, digamos, muy pocos, digamos, los efectos adversos que uno puede encontrar con estos medicamentos. Por eso les decía, digamos, la industria farmacológica mejoró la tolerabilidad del paciente, del fármaco, es decir, evitar los efectos adversos, y por otro lado, lo que hizo es mejorar, o sea,
ser más efectivo, porque estos medicamentos lo que sí vamos a encontrar es efecto a las 2 semanas. A las 2 semanas del tratamiento ya vamos a encontrar, digamos, los efectos, eh, el efecto antidepresivo, ¿no? No, sobre todo el efecto sobre la angustia, ¿no? Porque vamos a encontrar como una forma, casi como un chaleco, como una especie de, eh, eh, es como que lo que va a sentir el paciente es como que no siente tanto la angustia, podríamos decir, ¿no? Eh, o sea, va a sentir la angustia, pero no con tanta intensidad como lo venía sintiendo. Es como va a actuar como una especie de anestesia con respecto a la angustia. ¿Mm? A ver, le quiero mostrar algo. Para yo explicarles cómo actúa, cuál es la idea, digamos, de la acción de la serotonina. A ver, les voy a mostrar en un gráfico. A ver si lo pueden ver. Bueno, la idea, ¿por qué quiero mostrarle un gráfico parecido a este? ¿Mm? ¿Cómo van a actuar? A ver, si nosotros tenemos acá, fíjense que la serotonina se libera a través de vacuolas al espacio intersináptico. Esto es lo que yo le decía, el espacio intersináptico, la interfase, que es lo que yo le decía. Acá tenemos el espacio presináptico, acá tenemos el postsináptico, y acá tenemos la interfase, ¿no? Fíjense cómo se libera la serotonina, digamos, al espacio intersináptico. ¿Y acá qué va a pasar en este espacio postsináptico? Los receptores, va a haber receptores y esto va a generar la respuesta, digamos, lo que ustedes saben como respuesta neuronal. Sinapsis, podríamos decir. ¿Qué va a pasar acá? Acá va a actuar una enzima, como yo les decía, ¿se acuerdan? La monoaminoxidasa. Va a degradar cada uno de esos puntitos. ¿Para qué? Para que esta neurona de este lado la recapte y volver a hacer la serotonina. Y así es un proceso que funciona constantemente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con los IRS? Con la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el escitalopram, etcétera, etcétera, es evitando que vuelva. Por eso se llama inhibidores de la recaptación de la serotonina. Si yo bloqueo, digamos, yo bloqueo la recaptación, bloqueo, digamos, evito que vuelva, esto va a quedar acá, ¿no? Y va a quedar unido a la proteína, porque una de las características es que la MAO, la monoaminoxidasa, va a degradar a la serotonina que se encuentra libre, pero no va a degradar la que está unida al receptor. Entonces lo que va a ocurrir es que esta neurona de este lado, ¿no? Lo que va a intentar hacer es fabricar más receptor. ¿Se entiende? Cuando todo esta superficie esté llena de receptores de serotonina, lo que va a hacer la neurona va a fabricar otro axón. ¿Se entiende? Esto se llama neuromodulación. No sé si lo han podido entender. A ver, lo voy a buscar a ver otra. A ver. Entonces, ¿cuál es el efecto real antidepresivo? No es solamente el efecto, digamos, de la liberación de la serotonina, ¿no? Al espacio intersináptico. La verdadera neuromodulación es que cuando no haya más receptores acá que recepten la serotonina, la neurona lo que va a hacer es armar otro axón. Es como hacer crecer un árbol, ¿se entiende? Digamos, entonces lo que va a hacer es aumentar la conectividad. Al aumentar la conectividad, digamos, lo que va a hacer es que la neurona va a fabricar más axones, ¿no? Va a fabricar más conectividad.
¿Por qué? Porque ya está saturado este efecto. Imagínense esto, digamos, durante años. Un poco, a ver, imagínense esto durante años. Años bloqueando yo la recaptación de serotonina. Entonces lo que va a hacer la neurona es justamente fabricar más superficie neuronal. A este proceso en neurociencia le llaman neuromodulación. Que es un término, digamos, contrario a la neurotoxicidad. La neurotoxicidad es justamente lo contrario, es como una poda neuronal, que eso lo vamos a ver en algunas sustancias ilegales, las sustancias neurotóxicas. En las sustancias neurotóxicas no es que muere porque uno decía, bueno, muere la neurona. No, en realidad lo que se produce es una poda neuronal. Se va destruyendo los axones, digamos, de la célula. Cuando se va destruyendo los axones de la célula, se produce un fenómeno que se llama apoptosis. Esto lo vamos a ver en las demencias, por ejemplo, en donde la neurona se llena, por alguna razón, se llena de sodio, el sodio arrastra agua y lo que va a suceder es van a explotar, ¿no? Es como si fuera un globito en donde, digamos, se llena de agua y terminan explotando. Eso se llama un proceso de apoptosis, que sucede, digamos, cuando las neuronas ya no tienen axones, ya no tienen funcionalidad. Es impresionante, es como que las neuronas podríamos decir que hasta como se pareciera como que se saben inútiles, entonces terminan muriendo. Ahora, las neuronas, digamos, que tienen una mayor conectividad, es decir, que tienen una mayor cantidad de axones, son aquellas, digamos, que son más funcionales. Entonces, el antidepresivo lo que vendría a hacer es esto, actuar específicamente sobre la serotonina. Ahora, ¿por qué la serotonina? Eh, ahí volvemos, digamos, a eh, la, la diapositiva. ¿Por qué la serotonina? Bueno, recién había hablado sobre las vías dopaminérgicas, ahora le voy a las vías serotoninérgicas. Las vías serotoninérgicas tienen un solo núcleo, que es el núcleo mesencefálico, el RAFE mesencefálico. Lo que digamos, los neurólogos le llaman núcleo del RAFE. O sea que son primitivos, son núcleos muy primitivos que se encuentran en el mesencéfalo. Bueno, de ahí salen para el hipotálamo, o sea, digamos, conexiones hasta el hipotálamo, conexiones hasta el hipocampo, conexiones hasta la corteza límbica, conexiones a la corteza prefrontal y conexiones a los ganglios de la base. Entonces, fíjense, regula todo. Si uno se pone a ver, digamos, no tengo acá a ver si lo puedo encontrar. Días. Ahí ya lo encontré, ya se los muestro. Miren. A ver. No sé si ven bien ahí. Fíjense, esto, lo que yo les señalo acá, ahí, son el núcleo de los RAFE, o el RAFE mesencefálico. Fíjense que, como yo les decía, es bastante primitivo. Y de ahí se va para todos lados, fíjense, ¿no? Se va para todos lados. La corteza prefrontal, fíjense la corteza límbica. A ver, acá tengo una mejor. Pasa que no sé si no la puedo. La corteza límbica, los ganglios de la base, y fíjense cómo va a nivel cortical, o sea, a nivel de la corteza. Regula todo. Y acá está el núcleo ahí. A ver si lo pueden ver bien. Ahí. Ahí está el núcleo del RAFE. O RAFE mesencefálico.
como verán, se va para todos lados, la serotonina. Es decir, que lo que consideran aquellos que, bueno, les gusta la parte de lo que es neurociencia, es que la serotonina es el neurotransmisor que regula todos los otros neurotransmisores. Todos los otros, sí, neurotransmisores. Si se desregula ese, se desregularizan todos. Y acá nosotros podemos entender, bueno, es una forma de entender a la depresión, porque en la depresión ocurre ese, digamos, ocurre que se altera la serotonina y se altera todo. Se altera la parte cognitiva, ¿no? La parte volitiva, incluso aparecen síntomas físicos de alguna manera, o sea que hay muchas alteraciones a nivel somático. Bueno, esa podríamos decir es la explicación, podríamos decir, desde lo que es la neurociencia, un poco al origen o la cuestión de la depresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen, digamos, que es lo que hace la psiquiatría, podríamos decir, la psicofarmacología? Es actuar sobre el mesencéfalo, a través de los antidepresivos. Lo que van a hacer es mejorar, podríamos decir mejorar, la conectividad neuronal, a nivel, digamos, de esas vías que surgen en el núcleo del RAFE o RAFE mesencefálico. Aumentando de alguna manera esa neuromodulación, evitando la recaptación de serotonina, que la serotonina se encuentre mucho más tiempo a nivel intersináptico, que él genere mayor cantidad de receptores y que de esa manera genere mayor conexión. Como no es una medicación que genere tolerancia, lo que va a suceder es que el paciente puede tomarlo durante años, si no le produce ningún efecto adverso, por supuesto, ¿no? Si no le produce ningún efecto adverso, lo puede tomar durante años. Y el paciente, digamos, no va a notar la diferencia. No. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si deja de tomar de golpe, de un día para el otro? Porque me ha pasado con muchos pacientes que se sienten bien y dicen, bueno, voy a dejar de tomar la medicación porque ya estoy bien, ¿no? Pensando que es como un antibiótico, digamos, como un analgésico. Entonces dejan de tomar. No pasa nada al principio. Las primeras 48 horas no pasa nada. Ahora, la primera y la segunda semana, digamos, se recapta todo de junto. ¿Se entiende? Empieza a funcionar el sistema de recaptación todo junto. ¿Qué va a hacer? Que le va a sacar serotonina al espacio intersináptico. ¿Qué va a pasar a nivel postsináptico? Es que van a quedar receptores que ya se formaron para esa cantidad de serotonina y van a estar vacíos. Entonces lo que va a producir es un llamado síndrome de supresión. El paciente, digamos, se le va a suprimir, podríamos decir, la serotonina, va a ser como un gran bajón, podríamos decir, ¿no? Como se exacerba ese cuadro depresivo que va a sentir el paciente. Va a sentir mucho más angustia, muchísima más angustia, se va a asustar mucho el paciente, se va a asustar mucho y va a volver, digamos, a que le receten la misma medicación. Entonces ahí donde se construye como una especie de dependencia psíquica del paciente. El paciente va a creer que no va a poder dejar de tomar esa medicación, sino va a volver de vuelta a ese cuadro depresivo. Por eso es muy importante, de vuelta a lo que yo le decía, el consentimiento informado. Hay que explicarle cómo va a ser el tratamiento y cómo después va a dejar de tomar la medicación. Porque está el otro tipo de paciente que no quiere tomar este tipo de medicación porque sabe que después le va a ser muy difícil dejarla, ¿no? Entonces ahí aparece todo un mito, como diciendo me voy a volver adicta a la medicación, adicto a la medicación, entonces no van a querer tomarla. Por eso es muy importante la explicación, digamos, que uno le da como terapeuta, digamos, tiene que ver con la contención también, digamos, de este sujeto que padece, de cómo va a ser el tratamiento, ¿no? Y cómo va a terminar el tratamiento, es decir, cómo después uno le va a sacar el fármaco. Bueno, yo ahí después hice varias diapositivas, como se llama, fluoxetina, paroxetina, sertralina.
Le voy a decir algunas características nada más. Por ejemplo, la fluoxetina es la única de todos estos antidepresivos que baja de peso. Lo cual, digamos, como estratégico para aquellas personas que no pueden subir de peso o puede que la dejen, digamos, porque también uno tiene que ver el tema de la adherencia, podríamos decir, al fármaco. Si yo le doy un fármaco que va a subir el peso al paciente y el paciente puede dejarlo de tomar justamente por eso, ¿no? Nadie quiere subir de peso, esa es la realidad. Pero bueno, como se llama, eso hay que explicar al paciente y bueno, y hay que, no todos, digamos, no todo pasa, no es que a todo el mundo le va a subir de peso, algunos pacientes sí, y tienen que estar informados sobre eso. Bueno, ¿qué pasó con la industria farmacológica? ¿Terminó acá? No, no. Digamos, ¿por qué? Porque acá uno podría decir, bueno, descubrió un poco actuar sobre la serotonina. No, la industria farmacológica lo que hizo fue actuar, digamos, dice, bueno, ya que pudimos inhibir selectivamente la serotonina, hagamos un antidepresivo que inhiba selectivamente la serotonina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuadros depresivos se acompañan o tienen comorbilidad con los cuadros de ansiedad, con los trastornos de ansiedad. Entonces, empezaron a salir estos medicamentos, que acá el más conocido es la venlafaxina, y ahora está su metabolito, que es la desvenlafaxina, que actúa, digamos, sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. Entonces, no solo en este caso va a actuar sobre los síntomas depresivos del paciente, sino que va a actuar sobre los síntomas de ansiedad. ¿Se acuerdan que yo la última vez que estuvimos, le decía que hoy en día los médicos, digamos, prefieren, para evitar, digamos, todo lo que vimos con el ansiolítico, tratar, digamos, la ansiedad con antidepresivo? Y acá está la respuesta, ¿no? Lo tratan, digamos, con estos tipos de antidepresivos que actúan sobre la serotonina, que a su vez regulan la adrenalina, y estos antidepresivos también actúan inhibiendo la noradrenalina, la recaptación de noradrenalina. Entonces, son los llamados IRNA. Estos ya no son IRS, sino se llaman IRNA. Actúan sobre la serotonina y sobre la noradrenalina. Acá tenemos dos muy conocidos, hay muchos más, ¿no es cierto? Pero puse dos. La venlafaxina, que la verdad es un medicamento que actúa muy rápido, en 2 semanas esto, digamos, se revierte el síntoma. Y la dunloxetina. La dunloxetina es un medicamento que salió específicamente para el dolor, porque hay una fuerte relación entre la liberación noradrenérgica y los dolores crónicos. Entonces, digamos, salió específicamente para los tratamientos del dolor. Después, la industria farmacológica hizo algunos muy específicos, porque uno de los efectos adversos de los antidepresivos, uno de los efectos más comunes, no quiero decir que todos tengan ese mismo efecto, que ahora lo vamos a ver cuando veamos efectos adversos, es las disfunciones sexuales. En esas disfunciones sexuales, digamos, el paciente también puede optar por dejar de tomar esa medicación porque justamente genera esto una enorme molestia, un enorme malestar. Entonces, la industria que hizo sacó 2 medicamentos, ¿no? Que no tienen ese efecto adverso. Uno se llama mirtazapina y la otra es vilazodona. Son 2 medicamentos nuevos que no tendrían este efecto adverso. Y otra cosa que sacó la industria también es la dunloxetina. La dunloxetina, no, me estoy diciendo mal, el bupropión. Es un inhibidor de la recaptación de dopamina. En este caso, digamos, no actuaría sobre la noradrenalina ni sobre la serotonina, sino específicamente sobre la dopamina, el bupropión. ¿Por qué lo sacó? Digamos, para la cesación tabáquica, es decir, para los tratamientos para dejar de fumar. Pero también se vio que, digamos, que podía interactuar, porque una de las cosas que no se pueden hacer en algunos casos es combinar antidepresivos
para evitar un síndrome, que ya lo vamos a ver, se llama síndrome serotoninérgico. Para evitar eso, no se pueden, digamos, poner dos antidepresivos, es decir, interactuar con dos antidepresivos. Entonces sacó el bupropión, en donde podía, digamos, actuar sobre algunas depresiones muy intensas y levantar el estado de ánimo rápido del paciente. Bueno, un poco eso, porque si no quedan media hora y quería ver, digamos, algo de efectos adversos y ya ver la viñeta clínica. No sé si le quedó claro un poco, digamos, un poco difícil a veces, digamos, dar toda una clase, digamos, pero de antidepresivo en 20 minutos, en 30 minutos, pero más o menos para que le haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta. Seguimos, si no. Ah, qué preocupante la automedicación, conociendo el efecto. Claro, sí. Sí, es todo un tema, digamos. Bueno, la automedicación es un tema muy actual. Muchos pacientes se automedican con estos medicamentos, así que bueno, pueden producir muchos efectos adversos y hay que tener en cuenta esto. Es como que hay que saberlo usarlo estratégicamente. Si no lo sabemos usar estratégicamente, ahí vamos a cometer muchos errores, ¿no? Y eso es una clave. Por eso, y trabajar estratégicamente implica trabajar en interdisciplina. Porque acá, digamos, es muy importante, digamos, la opinión del psicólogo con respecto, digamos, a cómo ubicar esa sustancia, ¿no? Cómo ubicar el medicamento dentro de ese tratamiento, ¿no? Y también explicarle al paciente que esto no soluciona el problema, ¿se entiende, no? Esto no cura. Lo que está haciendo, de alguna manera, es actuando sobre la sintomatología, pero no está curando. La cura es otra cosa, ¿se entiende? Eso hay que explicarle al paciente porque a veces el paciente cree que esta es la droga de la felicidad y va a ser feliz solamente si toma esta medicación. Entonces hay que explicar eso. Y es muy importante explicar los efectos adversos. Ahora, nosotros tenemos ¿a qué se llama efectos adversos? Es un efecto no deseado. Pero ojo que la medicina utiliza el efecto adverso del medicamento para algunas cuestiones. Por ejemplo, les digo un ejemplo, en la esfera sexual, los antidepresivos lo que van a generar es una eyaculación prolongada. Es decir, hay algunos pacientes que te pueden relatar que no pueden eyacular, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que no tengan deseo sexual y que no tengan, digamos, la erección adecuada. Entonces, ¿qué hace la industria? Lo utiliza estos medicamentos para la eyaculación precoz. ¿Se entiende más o menos? Entonces, el paciente que sufre eyaculación precoz, le viene de 10 este medicamento porque de alguna manera puede disfrutar más de una relación sexual. Bueno, disfrutar en el sentido, digamos, de la eyaculación, hablamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, hay algunos efectos adversos, la industria farmacológica la puede utilizar, digamos, para aliviar otro tipo de sintomatología. Hay diferentes efectos adversos que nosotros vamos a tener en cuenta y acá no queda otra que el ojo clínico, ¿no? Y acá cuando hablamos del ojo clínico no hablamos solamente del médico psiquiatra, hablamos también del psicólogo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una inquietud frente a un paciente, digamos, el paciente está inquieto en una consulta, ¿a qué se debe? ¿Es ansiedad o es una caticia secundaria a un fármaco? Entonces tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? La caticia, o sea, vemos al paciente que se mueve constantemente el pie. ¿Eso se trata de una ansiedad o se trata de una caticia como efecto adverso de un antipsicótico que está tomando? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente dice, estoy durmiendo mucho, hipersomnia vamos a poner, ¿no?
estoy durmiendo mucho. ¿De qué se trata? ¿Del efecto histaminérgico del antidepresivo o se trata de su enfermedad depresiva, de los síntomas depresivos? También hay que indagar. La hiperfagia, digamos, el paciente te dice, estoy comiendo mucho, ¿no? ¿Esto se trata de un cuadro de ansiedad o se trata también del efecto histaminérgico del antidepresivo, que lo hace aumentar de peso en algunos casos, ¿no? O el paciente, vamos al contrario, vamos al revés, ¿no? Tiene insomnio, el paciente no puede dormir. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De la sintomatología del cuadro de ansiedad o el cuadro depresivo? ¿O se trata de un efecto adverso, por ejemplo, de un antidepresivo? Porque hay algunos que producen insomnio, ¿no? Por ejemplo, la fluoxetina, que va a producir insomnio. Entonces hay que tener muy en cuenta, digamos, esto, y esto, digamos, es muy importante, digamos, que lo tengan en cuenta, digamos, como yo les digo, en ese abordaje interdisciplinar. Hay que tener en cuenta también un efecto que se llama efecto nocebo. El efecto nocebo, a diferencia del efecto placebo, ¿se acuerdan que yo la última vez había hablado que hay un efecto placebo en donde el paciente no está tomando nada, pero mejora? Bueno, acá el paciente puede decir, desde que tomo esto, me pasan, qué sé yo, hay algunas cuestiones que tienen, a veces el paciente siente cosas que no existen incluso, digamos, como efectos adversos, ¿no? Te dicen, qué sé yo, siento anestesia en los dedos, por ejemplo. Entonces uno dice, pero anestesia en los dedos es raro, pero nunca escuché en la vida, digamos, que produzca anestesia en los dedos. Bueno, quizá estamos frente a un efecto nocebo, es decir, que el paciente tiene como miedo a la medicación y no te lo dice, ¿no? No te lo va a decir. Eh, Tiene como desconfianza, porque también hay que entender el paciente que ellos están tomando una medicación y bueno, y tienen muchas dudas con respecto a eso. Entonces, frente a esas dudas, también puede tener muchas dudas con respecto al terapeuta, ¿no? Cuando el terapeuta, qué sé yo, a veces no le da bolilla o bueno, muchas cuestiones. Entonces, bueno, uno puede llegar a tener esa desconfianza y aparecen estos efectos nocebo que son como un efecto inespecífico, como un efecto secundario inespecífico que ocurre durante el tratamiento de un fármaco. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero hay que también hay que tener en cuenta lo que se llama efecto paradojal. ¿Qué sería el efecto paradojal? Yo quiero dar una medicación para que duerma y termino haciendo el efecto contrario. El efecto, digamos, el paciente no puede dormir, peor, no puede dormir en toda la noche. O yo quiero, digamos, estimularlo, digamos, con una medicación que levante su estado de ánimo y al contrario, digamos, hace el efecto. Se llama efecto paradojal. ¿Dónde vemos el efecto paradojal y hay que tenerlo en cuenta? Primero en los antidepresivos, con respecto a la ideación suicida. En algunos, a ver, si uno tiene un paciente con ideación suicida, ¿no? Hay que ver, digamos, porque los antidepresivos pueden generar un efecto paradojal, es decir, aumentar la ideación suicida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, digamos, hay que explicar esto, por ejemplo, cuando vemos un paciente con este riesgo, hay que trabajar con la familia justamente porque si yo le empiezo a dar un antidepresivo, tengo que tener un contacto muy directo, tanto con la familia, digamos, como con el paciente, si esto empeora, ¿no? Si la ideación suicida empeora. Y esto sucede con antidepresivos. Hay que tenerlo en cuenta que en muchos pacientes puede aparecer este efecto. El otro efecto, digamos, paradojal lo vemos con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ¿se acuerdan que yo les había dicho que son sedantes leves, ¿no? Sedantes, digamos, suaves. Son relajantes, son hipnóticas, pero en algunas personas puede dar un efecto paradojal, es decir, puede hacer lo contrario. Específicamente, yo les diría, los ancianos que sufren un cuadro de demencia, por ejemplo, demencia senil, puede dar un efecto paradojal.
¿Mm? También lo hemos visto, digamos, el efecto paradojal de benzodiazepina en niños. Por eso es muy difícil, digamos, ver niños, digamos, que están tratados con benzodiazepina, ¿no? Porque produce un efecto paradojal, es decir, los excita. Y el otro efecto paradojal es el efecto, digamos, maníaco, podríamos decir, de algunos antipsicóticos. Los antipsicóticos supuestamente tienen que actuar sobre los síntomas positivos, pero pueden dar un efecto paradojal y eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a los antipsicóticos. Entonces hay que tener en cuenta los efectos adversos, 1, los efectos nocebo, 2, y los efectos paradojales sería el tercero. ¿Mm? Em, de los efectos adversos, yo lo dividiría en 3 también, en aquellos que se pueden manejar, por ejemplo, un ejemplo, al paciente le hace muy bien la medicación, pero le produce constipación. Bueno, eso se puede manejar, la constipación. Le puedo dar algo, digamos, para que regule su actividad gastrointestinal, digamos, mejorar, digamos, eso. Entonces, hay algunos, digamos, efectos adversos que se pueden manejar. O, por ejemplo, vamos a poner algunas cuestiones, la cefalea, por ejemplo, ¿no? Le puedo dar un analgésico para disminuir o por ejemplo algunas alteraciones gástricas, le puedo dar un protector gástrico. Pero hay algunos que no son manejables, ¿no? No son manejables, es decir que cuando vemos estos efectos adversos, directamente tenemos que sacar la medicación, porque acá puede estar corriendo riesgo incluso de vida el paciente. Y acá tenemos, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno, que se dan con los antipsicóticos, el síndrome serotoninérgico, que se da, digamos, con los antidepresivos, algunas reacciones cutáneas muy intensas, pues no son reacciones cutáneas como rash cutáneo o, por ejemplo, qué sé yo, como una alergia común, sino que hay una descamación absoluta de la piel, se llama síndrome de Steven-Johnson, se lo ve con algunos medicamentos, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. El paciente puede morir porque acuérdense que la piel es la que regula la temperatura, no puede regular la temperatura y se produce un fallo multiorgánico. Se comporta como si fuera un gran quemado, ¿no? ¿Vieron esos quemados, digamos, cuando se quema más del 50% del cuerpo, termina muriéndose? Se mueren justamente por eso, porque la piel es muy importante para nosotros, pues regula la temperatura. Sin eso se produce un fallo multiorgánico. Y algunas alteraciones metabólicas severas, ya lo habíamos visto, por ejemplo, la granulocitosis, es decir, medicamentos que te dejan sin glóbulos blancos. Entonces, tenemos efectos adversos y efectos adversos. Si son efectos adversos leves, podemos modificarlo, podemos, digamos, manejarlo, podríamos decir. Pero hay que tener en cuenta los efectos adversos severos, que sí o sí hay que suspender el fármaco. Bueno, otro es, voy a mencionar así como a grandes rasgos algunos efectos adversos que vamos a tener, estarían en el medio, no son ni leves, tampoco son severos, pero hay que tenerlos en cuenta para ver cómo seguimos con ese tratamiento. Por ejemplo, los antidepresivos pueden producir lo que se llama switch maníaco, ¿no? Es decir, que el paciente, ¿qué es lo que uno busca con el antidepresivo? Como yo le decía, mejorar su estado de ánimo. Pero, digamos, a veces el paciente en realidad tenía un cuadro depresivo que tenía que ver con un contexto de bipolaridad, ¿no? Estaba dentro de un cuadro bipolar y no lo tuvimos en cuenta, o el paciente a veces no lo comenta, o puede ser que el paciente no haya tenido episodios maníacos, entonces le damos el antidepresivo, inmediatamente hace un switch maníaco, ¿no? Digamos, lo estimulamos de más, pareciera que... Entonces, eso hay que tener en cuenta porque es una activación, digamos, de un cuadro maníaco. Acuérdense que muchos cuadros depresivos son depresiones, pero dentro de un contexto de un trastorno bipolar. No, digamos, no una depresión como lo conocemos normalmente.
y se comporta muy parecido, ¿no? Que es muy difícil la diferencia. Si no tenemos en cuenta los antecedentes, nos relate el antecedente del paciente, pero les repito, hay pacientes que no van a tener episodios maníacos. Entonces, ya no tenemos ese antecedente y puede ser que nos haga un cuadro maníaco secundario a un antidepresivo. Así que eso hay que tener en cuenta. Los cuadros de ansiedad. ¿Puede un medicamento generar ansiedad? Sí. Por ejemplo, los estimulantes. Lo vamos a ver la próxima vez que nos veamos. Una clase de estimulantes. Es muy interesante el tema de estimulantes, ¿no? Puede producir un cuadro de ansiedad, incluso puede producir ataques de pánico, ese medicamento. El topiramato, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos algunos antirrecurrenciales o antiepilépticos, digamos, puede producir un cuadro de ansiedad. La desinhibición o la impulsividad, digamos, lo podemos ver con los antidepresivos. Lo que nosotros hacemos, digamos, como psiquiatras a veces, es empezar con baja dosis de antidepresivos. Justamente, ¿para qué? Para que tenga mejor tolerabilidad el paciente. Lo que va a suceder acá es que a veces podemos producir un cuadro de desinhibición y de impulsividad. Así que hay que tener en cuenta acá con esta cuestión de un paciente impulsivo con ideación suicida, por ejemplo, que tener muy en cuenta porque esto puede desencadenar ese cuadro de impulsividad. Es como que pareciera que el paciente, el cuadro depresivo lo mantiene quieto, podríamos decir, sin ese pasaje al acto. En cambio, con esto, medicamento, tienen, digamos, la energía suficiente para hacer ese pasaje al acto, así que hay que tener muy en cuenta eso. El embotamiento emocional de los IR, ¿se acuerda que yo lo que recién le decía es que se produce como una especie de embotamiento, digamos, como que pareciera como que anestesia, digamos, la angustia, ¿no? Bueno, ese es un efecto que lo vamos a encontrar a las 2 semanas, digamos, de indicar el IRS, ¿no? La fluoxetina, por ejemplo. El paciente te va a decir, ya no me angustio como antes, o sea, siento la angustia, pero no lloro como antes. Puede ser un relato del paciente. Bueno, se puede producir un embotamiento emocional. Ojo que esto puede ser molesto para el paciente también. Les digo porque hay veces que dan antidepresivo en un duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que no dejan, digamos, de alguna manera transitar, podríamos decir, ese duelo normalmente. Entonces el paciente, ojo que puede sentirse muy molesto por esto, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hay algunos medicamentos que pueden generar una psicosis, o sea, psicosis en el sentido de síntomas psicóticos, sí. ¿Por qué? Si yo estimulo, como yo les decía, la vía, ¿cómo se llama? A nivel sistema límbico, mesolímbica, puedo producir alucinaciones, ya lo habíamos visto con algunas drogas, ¿no? Yo le dije psilocibina, mescalina. También los estimulantes pueden producir esto. Uno que yo les dije recién, el bupropión, ese también puede producir, digamos, cuadros de psicosis. O sea, hay que tener en cuenta eso también. Em, bueno, creo que quiero dejar los últimos minutos, digamos, para la viñeta clínica. Marianela, si nos podés leer. Sí, Doc. Antes había una colega que había preguntado a través del chat cómo es posible hacer que deje el paciente la medicación cuando ya viene hace años tomándola. ¿Es posible eso? Sí, eso hay que explicarle al paciente. ¿Cómo se deja la medicación? Se deja muy, muy despacio. Como se llama, hay que hacerlo en forma escalonada. Bajarle la mitad de dosis, dejarlo 2 meses con esa dosis. O sea, así como nosotros incorporamos la medicación, es como tenemos que sacarla. Se le incorpora en forma paulatina, como escalonada, de a poquito, hasta llegar a la dosis, digamos, de mantenimiento que se llama, que es una dosis en donde el paciente se siente bien, no se siente, digamos, con el síntoma. Ahora, para sacarlo,
ya el paciente, primero, tiene que haber pasado un proceso terapéutico, ¿se entiende? Porque él tiene que entender que esta medicación no es que le está haciendo bien, pero tiene que pasar ese proceso terapéutico para no, digamos, tener esta inseguridad con respecto a si me saca la medicación tengo miedo a que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces es muy importante que esto, digamos, que el paciente pueda atravesar esto, ¿no? Y de ahí, digamos, cuando ya el paciente se siente en confianza, esto le digo que es un trabajo de a dos, es un trabajo con el paciente, porque el paciente me tiene que decir cuando se siente bien, podríamos decir, cuando se siente con la autoestima suficiente para decir, bueno, es momento de dejar la medicación. Entonces, bueno, ahí se empieza a dejar de a poquito la medicación, cada 2 meses se hacen los cambios, digamos, de dosis, hasta que queda sin la medicación. Pero es muy importante acá que el paciente tenga esa seguridad. La única forma que el paciente tenga esa seguridad es que haya pasado un proceso terapéutico. No sé si con eso respondo. Bien, sí, buenísimo. Bueno, pasando un poco a la viñeta clínica que habíamos elegido para trabajar en este encuentro, ahí está en la diapositiva. Se presenta la consulta Laura, una joven de 24 años de edad, es derivada por un médico gastroenterólogo, relata ciertas molestias en su cabeza y abdomen. Ante el pedido de especificación, la paciente puede decir: siento que me duele, la cabeza me late y la panza me cruje, me duele, algo tengo porque me duele. El profesional psicólogo que la recibe indaga un poco más sobre el dolor que siente y ella dice: es un dolor fuerte, un dolor del universo en mí, me duele crujir, a chorros. Nunca se para, sigue y sigue. Como los médicos no me ayudan, me volví vegetariana. Eso ayudó, pero solo un poco. La cabeza no me ayuda, pero también me duele. En los últimos 3 meses se le realizaron múltiples estudios médicos, los cuales no arrojaron evidencia de compromiso orgánico alguno. La paciente tiene la certeza de que posee una enfermedad que los médicos no pueden diagnosticar, no conocen todavía. Me pareció interesante trabajar esta viñeta, y lo primero, al menos, Doc, que puedo un poco como hacer particularizar, es esto, ¿no? La certeza de la paciente. Tal es la certeza de la paciente que la llevó también un poco también a idear la estrategia de un autotratamiento, que es el volverse vegetariana, ¿no? Me parece que eso es significativo y singular en una paciente que nos está, bueno, un poco manifestando su dolor, su enorme dolor. Yo creo que interconsultaría. Bueno, en principio yo te digo las dificultades, podríamos decir, que me surgen, digamos, si vendría este paciente. En principio hay que ver si la paciente, digamos, ¿cómo te puedo decir? Le va a ser efectivo un tratamiento farmacológico. Evidentemente, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista químico, uno puede decir, bueno, acá un antipsicótico andaría muy bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque se actuaría sobre algunas cuestiones que tienen que ver con fenómenos en el cuerpo, ¿no? Que siente la paciente, que tiene esa certeza. Ahora, ¿esta paciente tomaría medicación? Esa es la pregunta, ¿no? Porque no sé dónde la ubica a la medicación. Además, hay que tener en cuenta muchas cosas. Hoy por hoy, a ver, antes uno podría decir, ¿quién tenía la información? Yo me acuerdo a los alumnos siempre les decía, la información antes las tenía el médico, por ejemplo, uno veía, le digo un ejemplo, cuando yo era médico, para comprarme un libro yo me tenía que ir a Córdoba, ¿no? Digamos, y ahí al frente del hospital de clínica
podía comprar el libro que me venía, digamos, de España me venía ese libro. Hoy en día la información la tiene uno en un celular. Googlea, digamos, ¿cómo se llama? Se mete en Google y directamente dice, el doctor me está dando un antipsicótico. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy una psicótica? ¿Soy una esquizofrénica? Porque inmediatamente eso remite a un montón de páginas de internet donde habla de psicosis, esquizofrenia, esto, el otro. El paciente se termina asustando y puede, digamos, empeorar, podríamos decir, no mejorar, sino empeorar, digamos, su cuadro detrás de esto, detrás de una mala intervención, puede tener cuadros paranoicos con respecto al médico, ¿no? Me quiere, qué sé yo, no sé, o no, o quizás no, digamos, pero bueno, hay que tener en cuenta que puede pasar eso. Y no le digo nada, digamos, la relación con el psicólogo que la derivó, ¿no? Digamos, que me está tomando como loca, me está tomando, digamos, como una enferma mental, con toda la cuestión de estigmatización que implica, ¿no es cierto? Porque es así, uno googlea el medicamento que uno le da y entonces ahí donde, de vuelta, siempre vuelvo a lo mismo, digamos, a la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los fármacos, vieron que, ¿cómo se llama? No está muy aplicado a la cuestión del diagnóstico. Bueno, acá como justo una colega me decía de los diagnósticos. Bueno, esto es una discusión, ¿no es cierto? Digamos, uno dice, bueno, pero antidepresivo, por ejemplo, le damos a los pacientes depresivos, pero también le damos a los pacientes con trastorno de ansiedad. Y un antipsicótico también le damos a un paciente con una esquizofrenia y también le podemos dar a un paciente que no puede dormir. Yo le decía que era un sedante fuerte, por ejemplo, le podemos dar a una persona que tiene un problema para dormir. Ahora, digamos, el tema es ser muy claro con el paciente qué es lo que nosotros buscamos como objetivo terapéutico, ¿no? Y ponernos ponernos de alguna manera en consonancia con él, digamos, en un tratamiento en conjunto, ¿no? Porque si la paciente viene y me dice, no, mire, yo ando muy bien con esto que estoy aplicando, que es esta cuestión, digamos, de que me volví vegetariana. Bien, bueno, ahora nosotros sabemos que esto puede fallar, ¿no? Pues esto puede fallar, es como el drogadicto, digamos, que busca en la droga una suplencia, bueno, sabemos que puede fallar, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que estar es en el pie del cañón cuando esto falle. ¿Se entiende? A eso. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, para mí lo que primero tiene que hacer es esa relación transferencial. Ponerse en ese lugar, digamos, diciendo, bueno, si esto falla, estoy acá, ¿no? Digamos, para ayudarte y bueno, y ver si falla esta cuestión, me volví vegetariana. Y bueno, digamos, así es como empieza uno una buena relación médico-paciente, porque si no, si empieza uno medicando, y ahí pueden venir varias cuestiones. Puede ser que no pase esto lo que yo les digo, pero puede ser que pasen muchas cosas, ¿no? Incluso cuestiones muy paranoicas, ¿no? Que he visto, por ejemplo, pacientes que le han roto el auto a un colega, digamos, justamente, ¿por qué? Porque le dieron una medicación. Me acuerdo una paciente, digamos, que le habían dado una medicación y ella tenía la certeza que esa medicación le deformó el rostro, ¿no? Y esa misma paciente la buscó al psiquiatra, digamos, le buscó en el consultorio y se fue, como se llama, a agredirla. Imagínense si se iba con un arma o, o qué puede pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando nosotros abordamos un paciente. Nosotros tenemos que ubicar a digamos, la droga, digamos, el medicamento, en un lugar estratégico, ¿no? En un lugar que haga una especie de síntoma, podríamos decir, ¿no? Digamos, en el paciente, porque si no, hacemos todo lo contrario. Entonces, bueno, muy importante esto. Tal cual, Doc.
Eso me parece interesante, ¿no es cierto?, destacar que, bueno, que la interconsulta justamente puede ser entre profesionales, ¿no? Antes de derivar al paciente al profesional, bueno, poder hacer, ¿no es cierto?, una conversación, y la interconsulta, que es ese acto, ¿no es cierto?, en donde, bueno, un poco se gesta la interdisciplina, ¿no? Me parece muy pertinente, digamos, y ético también. Había algunos aportes de los colegas en el chat, bueno, que nos están diciendo que es necesario indagar más. Bueno, creo que va un poco en la línea de lo que acabas de decir, Doc, respecto de generar primero la relación transferencial e indagar, ¿no es cierto?, conocer un poco más de la vida de los pacientes, y hay, de la paciente, perdón. Y hay otro aporte también de una colega que nos dice que los test psicológicos en esta instancia, bueno, nos pueden brindar información importante sobre el diagnóstico. Sí, creo que es así. No sé si hay algún otro aporte, pregunta. Bueno, estamos justo en la hora, así que Sí. Marianela pensaba que no iba a terminar, justo, dice, es mucho. Ah, no, ya le digo, vamos a ver si podemos terminar justo. Hay Así ahí que bueno. una colega que preguntaba de la grabación de las clases. Creo que después se van a ir subiendo a través del Facebook del colegio. No sé si está Leda ahí, si nos puede... Sí, sí, después quedan en el canal de YouTube y las compartimos por Facebook y las redes sociales. Bien. Bueno, chicos. Bueno, si no hay otra duda, nos veremos en el próximo conversatorio. Tenemos pensado más o menos trabajar un poco sobre la medicación psicofarmacológica en casos de adicciones, en los casos de niños también, y algunas consideraciones quizás sobre la administración de psicofármacos en el periodo de lactancia o embarazo en mujeres. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos.